para el campo magnético, ¿sí? Recuerden que las condiciones frontera tienen relación con el comportamiento de campos magnéticos estáticos cuando existe una frontera entre dos materiales, ¿sí? Tal como estaría representado en esta gráfica, ¿no es cierto? Tenemos por un lado un material, ¿sí? Caracterizado por una permitividad nu sub 1, ¿sí? Y en el otro lado tenemos un material caracterizado por una permitividad nu sub 2. Es así que en el material 1 tenemos un campo magnético o una densidad de flujo magnético 1, y en el otro material obviamente una densidad de flujo magnético o una intensidad de campo magnético 2, ¿sí? Es decir, esto que tenemos aquí, ¿sí? Es básicamente una interfaz, ¿sí? Una interfaz entre dos materiales. Entre dos materiales. Cada material caracterizado con su respectiva permeabilidad, ¿sí? Es decir, tenemos la permeabilidad de material 1 y conocemos la permeabilidad de material 2. Debido a que el campo magnético, ¿sí? Puede, o más bien, tiene como fuente u origen una corriente, podemos asumir que aquí en la interfaz existe una corriente superficial, ¿sí? Entonces, esto de aquí puede existir en la interfaz de los dos una densidad, existe una densidad de corriente, ¿sí? Una densidad de corriente, una densidad superficial de corriente que la vamos a representar con un J sub S. En este caso, claro, la densidad de corriente superficial la estamos representando como una corriente que está entrando, ¿sí? A través de de la interfaz que une a ambos materiales, ¿sí? Recuerden lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que el campo magnético con la densidad de flujo magnético están relacionados a través de la permeabilidad del material, ¿sí? Que a su vez se la puede calcular como la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa del material, ¿sí? Multiplicada por la intensidad de campo magnético, ¿sí? Entonces, al igual que se realizó con el campo eléctrico y también con la corriente, en donde se estudiaba las condiciones frontera para determinar el cambio que puede existir en los campos magnéticos o eléctricos, en este caso, y corrientes, cuando se cambiaba de medio. Acá también es necesario realizar lo mismo, sí, siempre considerando las características específicas del campo magnético. Sí, en primer lugar vamos a estudiar lo que serían las componentes, ¿sí? Las componentes tangenciales. ¿Sí? Y como componentes tangenciales, recuerden cómo lo hicimos en el campo eléctrico. Cuando en el campo eléctrico queríamos estudiar las componentes tangenciales, utilizábamos, ¿sí? Utilizábamos la integral de línea cerrada de E punto de L, ¿sí? Recuerden que para el campo eléctrico teníamos dos leyes principales, ¿no? Necesitamos conocer el rotacional y la divergencia del campo eléctrico. Y estos obviamente están relacionados con unas integrales, ¿sí? De línea cerrada o con una integral de superficie cerrada. Acá tenemos que aplicar lo mismo, solo que considerando la ley que rige el fenómeno, en este caso del campo magnético estático. Y la ley que rige el fenómeno del campo magnético estático para este caso sería la ley de Ampère, que nos dice que la integral de línea cerrada de H punto de L es igual a la corriente encerrada. ¿Sí? ¿Qué nos sugiere esto? Esto nos está sugiriendo que debemos considerar una trayectoria cerrada, ¿sí? Y sobre esa trayectoria cerrada tratar de evaluar cómo serían las componentes de H, ¿sí? Entonces, tomemos esta trayectoria cerrada que ya la tenemos dibujada aquí, ¿sí? Miren que he dibujado una trayectoria cerrada de tipo rectangular, ¿sí? Voy a poner los extremos, este sería el A, el B, el C y el D.
¿sí? Y la dirección que tienen estas trayectorias cerradas son las trayectorias de los DLs. Para que la trayectoria cerrada esté lo más pegada a la interfaz de los dos, implica que los segmentos AD, ¿sí? Y el segmento BC tiendan a cero, ¿sí? Tiendan a cero. Esa sería la característica para que estos segmentos, ¿sí? Si estos segmentos tienden a cero, quiere decir que esta trayectoria cerrada está lo más pegada a la interfaz, que es en donde me interesa conocer las componentes del campo magnético para conocer su cambio en la interfaz. El hecho de que estas trayectorias cerradas tiendan a cero, ¿qué implica? Implica básicamente que las integrales de h de L desde A hasta D y la integral de línea cerrada de h de L de B hasta C valgan cero, puesto que los de L valen cero, es decir, la longitud de estos dos segmentos tienden a cero. ¿Qué implica esto? Implica que esta integral, ¿sí? Esta integral de línea cerrada o esta evaluación de la ley de Ampere, ¿en qué se convierte? Básicamente, se convierte en evaluar, ¿sí? Simplemente el h de L desde A hasta B, ¿sí? El h de L desde A hasta B. Bueno, en este caso hay que considerar, ¿no? Que debido al DL que está en esta dirección, la única componente que va a existir, básicamente serían las componentes tangenciales, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar el h punto de L desde A hasta B más el h punto de L solamente desde C hasta D. Y esto tiene que ser igual a la corriente encerrada. Pero ya lo hemos indicado, existe una densidad de corriente o puede existir una densidad de corriente aquí en la interfaz y por lo tanto la corriente encerrada no sería más que JS de L, ¿sí? Para con esto obtener la corriente que existe aquí. Bueno, utilicemos más bien la notación que hemos venido trayendo, ¿sí? Todo el capítulo, básicamente una corriente que exista en una interfaz, donde esta interfaz prácticamente no tiene ancho, no tiene altura, es básicamente estamos hablando de un K, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería la integral de K de L, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría la integral de A hasta B de H punto de L? Nuevamente repito, al hacer el producto punto de H con el DL en esta dirección, la única componente que me va a quedar es la componente tangencial, ¿sí? Entonces me quedaría aquí el H, si estamos desde A hasta B, me quedaría el H2T, que sería la componente, bueno, aquí estamos utilizando HT2, ¿sí? Me quedaría la componente tangencial en el material 2 y el de L desde A hasta B, que sería el delta L, ¿sí? Desde A hasta B tiene una longitud delta L, ¿sí? Más, en este caso, el H de L desde C hasta D, que me quedaría el HT1. Por la misma razón, solamente considero la componente tangencial al hacer el producto punto de H punto de L. Simplemente me quedará la componente tangencial multiplicada por el delta L, ¿sí? ¿Qué vemos de interesante, no? Si yo tomo a esto como dirección positiva, este está en otro sentido, entonces quiere decir que aquí tendré que considerar el signo menos, ¿sí? Y esto, básicamente, miren algo interesante. Si la corriente aquí está entrando, que sería mi corriente K, ¿cómo sería la manera más adecuada de escoger la trayectoria cerrada? Acuérdense que la trayectoria cerrada tiene una dirección. Si yo tengo la corriente cerrando, pongo la regla de la mano derecha con el pulgar apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Y los dedos se cierran en la dirección en la que está tomando la trayectoria cerrada, ¿sí? Si yo tomo a esta dirección como positiva, quiere decir que en esta dirección va a ser positiva y en esta dirección va a ser negativa. Es decir, importante eso que les menciono. Es decir, miren que el H punto de L en
entre A y B sería negativa, ¿sí? Porque la dirección del este va de esta manera y aquí sería positiva, ¿sí? Y el K de L básicamente me quedaría un K por un delta L, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de toda la longitud y el delta L es hasta acá y coincide con la longitud a través de la cual estoy integrando el K, ¿sí? Teniendo en todos estos el mismo dl, básicamente, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Sí? Llegamos a que el HT1 menos el HT2 es igual a K. ¿Sí? Esta sería la ley o el comportamiento, ¿sí?, del campo magnético estático en una interfaz, ¿sí? Básicamente me está diciendo que las componentes tangenciales de H son discontinuas si es que existe una corriente lineal en la interfaz entre los materiales, ¿sí? Es decir, si existe K, las componentes tangenciales del campo magnético son discontinuas. ¿Qué pasa si un caso especial o un caso específico sería cuando K vale 0? Es decir, que no exista corriente aquí en la interfaz. Si es que ese es el caso, si no existe corriente en la interfaz, entonces básicamente esto se convertiría en que HT1 es igual a HT2, ¿sí? Esto sí y solo si K es igual a 0. En estas circunstancias, ¿qué pasa con las componentes tangenciales de B, no? Reemplazando arriba en esta ecuación de que B es igual a nu H, ¿sí? Me quedaría que B1 sobre BT1 sobre nu1 es igual a BT2 sobre nu2, ¿sí? Y básicamente estas serían las condiciones frontera para las componentes tangenciales si no existe corriente en la interfaz, ¿sí? Acuérdense que el campo magnético puede existir en materiales conductores, en materiales no conductores, a diferencia de lo que pasaba con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos K será distinto de 0? Cuando los dos materiales sean no conductores, ¿sí? Es decir, si tengo dos aislantes y está pasando campo magnético, no existirá corriente y por lo tanto puedo aplicar directamente estas expresiones. Por otro lado, si es posible que un material sea un aislante y el otro sea un conductor perfecto. ¿Y qué pasa en los conductores perfectos? Acuérdense que cuando los conductores perfectos llevan corriente, la corriente se mueve o se transporta a través solamente de la superficie, a través de densidades superficiales de corriente. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, entonces existe la posibilidad de que haya una corriente K y por lo tanto tengamos que calcularla. Y si ese es el caso, bueno, pues esta será la condición frontera que tendremos que utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí sí es necesario que hagan un análisis y se fijen si es materiales aislantes o un material aislante y un conductor. Y bueno, y si son dos conductores, con mayor razón podría existir aquí una corriente. Entonces tendrán que fijarse el tipo de material y también la condición que nos dé el problema. ¿Sí? Si debe considerarse corriente o no. ¿Sí? ¿Qué pasa con B? ¿Sí? La componente de la densidad de flujo, esta siempre es discontinua. ¿Por qué? Porque es discontinua aun cuando cabalga cero. Vemos que si no existe corriente en la interfaz, aún así la relación entre las componentes tangenciales de la densidad de flujo magnético varían en función de las permeabilidades de cada uno de los materiales. Es decir, siempre son discontinuas, siempre cambian. No así con las componentes tangenciales del campo magnético, que son iguales solamente si no existe corriente. ¿Sí? Tengan siempre en consideración estas características. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos quedaría si nosotros queremos analizar las componentes normales?
¿sí? Asimismo, recuerden cómo lo hicimos cuando trabajamos en el campo eléctrico, cuando en este caso utilizamos la ley de Gauss, que era la integral de punto ds, la integral de superficie cerrada de punto ds es igual a la carga encerrada. Eso mismo lo podríamos aplicar aquí al campo magnético utilizando la ley de campo magnético que se utiliza, que se aplica para este caso, que sería que la integral de superficie cerrada de B punto ds, en este caso, vale 0. ¿Sí? Para esto vamos a tomar una superficie cerrada y vamos a considerar este cilindro, que es la superficie cerrada. ¿Sí? En este caso, podemos considerar que hay una densidad de flujo que ingresa desde el material 2 y queremos conocer cómo sale por el material 1. ¿Sí? Entonces, acuérdense que también en este caso, ¿sí? Lo voy a poner aquí como la altura, ¿sí? La altura de esta superficie también debe tender a 0. ¿Para qué? Nuevamente con la misma idea de que las caras superior e inferior de este cilindro estén lo más pegadas a o a la frontera que hay entre los dos materiales, ¿sí? Siendo así, la integral de superficie de esta cara del cilindro prácticamente se hace 0, ¿sí? Entonces, le voy a poner aquí como que este fuera el ds3, lo que implicaría, o esto resulta en que la integral de el b punto ds3, ¿sí? Siempre se va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, evaluando eh, esta integral y considerando este caso específico, ¿sí? Esta integral de superficie cerrada, ¿qué será igual? A evaluar sobre la superficie superior, la superficie inferior y la superficie lateral. El de la superficie lateral vale 0, entonces me quedaría con superficie superior y superficie inferior, ¿no es cierto? Entonces me quedaría que la integral de b punto ds1 más la integral de b punto ds2, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bien, entonces simplemente para que quede aquí graficado, este le voy a llamar el ds1 y aquí abajo va a ser el ds2, ¿sí? Nuevamente, ¿qué observamos? Que el producto punto de ds1 con el b1 solamente me va a quedar o va a considerar el vector normal. Y de igual manera, con el producto punto de B2 por DS2, solamente me quedará el vector o la componente normal de B2, ¿sí? Es decir, ¿esto en qué se convertirá? Bueno, se convertirá básicamente aquí en el BN, vamos el nombre, sí, BN1 por la superficie 1 que tiene un delta S más un BN2 por un delta S, y esto sería 0. Ahora fíjense en algo, ¿no? Aquí el DS1 y el B1 tienen la misma dirección, de acá el BN2 con el DS2 están en dirección contraria, que quiere decir signo, ¿no? Implica que en este caso el signo será negativo. Conociendo que los deltas S necesariamente tienen que ser distintos de 0, aquí los estamos viendo, son distintos de 0. Entonces, el resultado de este sería que el BN1 es igual al BN2, ¿sí? Básicamente, esa sería la condición que tiene que cumplirse, ¿sí? Respecto de las componentes normales. ¿Qué nos indica esto? Que las componentes normales de la densidad de flujo magnético son siempre continuas, ¿sí? Y si nuevamente reemplazamos en la ecuación que indica el comportamiento del material, sí nos quedaría que nu1 por hn1 es igual a nu2 por hn2, ¿sí?
Nuevamente, ¿esto qué implica? Esto implica que las componentes ahora normales de la intensidad de campo magnético son discontinuas, ¿sí? Es decir, cambian. Básicamente eso. Resumiendo, ¿sí? Haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto. En resumen, ¿sí? Primera cosa, la componente H, en la mayoría de los casos o en general, ¿sí? Siempre es discontinua. Es discontinua. Es decir, que H cambia tanto a su componente normal como a su componente tangencial. ¿Sí? Es decir, va a cambiar si pasa de uno a otro lado, a otro material. Un caso específico o un caso, sí, un caso específico sería cuando no existe corriente en la interfaz y solamente en ese caso las componentes tangenciales son iguales entre sí. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, o segunda cuestión de resumen, ¿sí? Para el caso de B, ¿sí? Debe analizarse cada componente, ¿sí? ¿Qué implica esto? Tenemos que para las componentes normales, ¿sí? Este B siempre es continuo, porque vemos que la componente normal en el un lado y en el otro son las mismas. Pero respecto de la componente tangencial, ¿sí? En general, o en cualquiera de los dos casos, porque aquí también se cumpliría lo mismo. Miren que cómo quedaría expresado aquí. Aquí me quedaría que BT1 sobre nu1 menos BT2 sobre nu2 sigue siendo igual acá. Y aún así, siempre sigue siendo discontinuo las componentes tangenciales de B, ¿sí? Entonces, las componentes tangenciales, en cambio, siempre son discontinuas. Siempre son discontinuos, ¿sí? Y finalmente, una cuestión importante es, ¿qué pasa con K? ¿Cuándo existe K? Ya les había mencionado, si los dos materiales son aislantes, no puede existir una corriente en la interfaz de los dos. Sí puede existir en qué condiciones. Sí, recuerden el capítulo de corriente. K solo existe, sí, K solo existe en conductores perfectos. ¿Sí? Es decir, la corriente tiende a la superficie del conductor solamente si el mismo es perfecto. En los conductores normales, que no son conductores perfectos, la corriente tiende a la superficie, pero corre una cierta profundidad a través de la superficie. ¿Sí? Por lo tanto, no existe como tal una corriente superficial. Es decir, este caso específico solamente si es un conductor perfecto. ¿Sí? Si la conductividad es distinta de cero, lo que es lo mismo, si la conductividad es finita, que es lo que ocurre en todos los conductores que utilizamos en la vida cotidiana, ¿sí? En este caso, resulta que la densidad de corriente fluye dentro del conductor. Dentro del conductor. Esto tengan siempre en consideración, ¿sí? Es por esta razón que usualmente, por esta razón de cómo ocurre K o cómo fluye K, es que usualmente ustedes van a encontrar, inclusive en los libros de texto, que la componente tangencial, ¿sí? HT1 es igual a HT2 y que BN1 es igual a BN2. Y obviamente con su contraparte relacionada con las componentes tangenciales, ¿no? BT1 sobre nu1 es igual a BT2 sobre nu2. Y respecto a las componentes normales, nos quedaría nu1
H1, bueno, N1, HN1 es igual a nu2, HN2. ¿Sí? Entonces, en resumen, a menos de que el problema lo diga claramente que están en un conductor perfecto, lo que tienen que utilizar es esto. ¿Sí? Esto sería, en resumen, cómo funcionan el tema de las o de las componentes del campo magnético. ¿Sí? Finalmente, aquí en las condiciones, o hablando de las condiciones fronteras, también existe algo relacionado a la refracción. Sí, si ustedes recuerdan el campo eléctrico, si en el campo eléctrico si tenían una frontera, mejor lo voy a escribir. ¿Sí? Entonces, el tema, ¿qué pasa con la refracción? Sí, refracción en el caso de B o H. ¿Cómo lo explicarían? ¿Sí? Entonces, consideremos una frontera. Consideremos una frontera. ¿Listo? Esta frontera, nosotros podemos ponerle, ¿sí? un plano perpendicular, ¿no? Solamente para que nos ubique en dónde está la dirección perpendicular. Si nosotros ponemos más o menos por ahí, ¿no? Esto sería 90 grados exactos y por lo tanto este es el vector a sub n. Es el vector perpendicular a esta frontera o a esta interfaz. ¿Qué sucede si yo incido con un campo magnético? ¿Sí? Asumamos que yo incido con un campo magnético en este punto. ¿Sí? Y obviamente sabemos que el campo magnético en el otro lado, ¿sí? Va a tener dirección diferente y posiblemente magnitud también, por lo que acabamos de estudiar. ¿Sí? Entonces, vamos a estirar un poco esto un poco más. Listo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si aquí tenemos un H2 que incide, ¿sí? Que incide con un ángulo θ sub 2. ¿Sí? ¿Cómo o qué le sucede al campo magnético en el lugar, en el material 1? Bueno, pues él tendrá que salir con un ángulo, ¿sí? θ sub 1 respecto de esta normal. ¿Sí? Entonces H1 y H2 son los ángulos de incidencia de, de los campos, ¿sí? En cada uno de los materiales. Aquí tendríamos permeabilidad de 2 y aquí tendríamos permeabilidad de 1. Entonces, nosotros podemos calcular para H2 cuánto vale la tangente de θ sub 2. La tangente de θ sub 2 sería la componente tangencial de 1 sobre la componente normal de 1. ¿Sí? Acuérdense que este tiene su componente aquí, ¿sí? Que sería el H, el HT2 y hacia acá sería el HN2. Entonces la tangente sería el T2 sobre el N2. Y también lo mismo, tangente de θ1, que sería igual. Nuevamente, ¿cómo calcularíamos esto, no? Tendríamos aquí el HN1 y hacia acá tendríamos el HT1. Asimismo, la tangente, ¿a qué sería igual? Bueno, aquí estaría al revés, ¿no? Y es 2, 2. Y es el HT2 y el HN2. Y aquí sería el HT1 con el HN1. Y nosotros dividimos estos dos que obtenemos, ¿sí? Obtenemos que la tangente de θ1 sobre la tangente de θ2, ¿a qué sería igual? Sería HN, bueno, este está al revés, ¿no? Si le damos la vuelta, aquí quedaría HN1 abajo y HN2 HT1
en el denominador. Si le damos la vuelta, pasan al denominador. ¿Sí, no? Sería el HN2 por el HT1 sobre, en este caso, nos quedaría el H1N por el H2T. ¿Qué nos decía la ley de este? Nos dice que si aquí no existe corriente, las componentes tangenciales son normales, ¿sí? Entonces, básicamente estos se van a eliminar. Si no existe corriente, acuérdense que no existe corriente, los HTs son iguales, ¿sí? Y estos HNs los puedo expresar en función de los BNs, ¿sí? Y básicamente, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? El resultado de esto es ν1 sobre ν2, por lo que es lo mismo, la tangente de los ángulos de incidencia en cada uno de los medios es proporcional a la relación de las permeabilidades que existen en cada uno de los medios. Y esta es, pues, básicamente una ley de refracción del campo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que básicamente el ángulo con el que incide un campo va a ser distinto en el otro medio en función de cuán distintos son los materiales o son las propiedades magnéticas de cada uno de los materiales. ¿Sí? Básicamente eso sería. Hagamos un ejercicio sencillo al respecto, ¿sí? Respecto de las condiciones frontera. Ejercicio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se conoce? Más bien, sí, se conoce que el campo magnético en una pieza de hierro, ¿sí? Se conoce que H en una, en una pieza de hierro incide, ¿sí? Incide con un ángulo de 85 grados, ¿sí? Respecto de la normal. Respecto de la normal, ¿sí? Es lo que se conoce. La pregunta es, calcule la dirección del campo magnético si en el aire. Entonces, lo primero es, calcule la dirección de H en el aire. ¿Sí? Y lo segundo, B, esto es A y esto es B. Si B en el hierro es igual a un Tesla, ¿sí? ¿Cuánto vale B en el aire? ¿Sí? Básicamente eso sería. Entonces, un gráfico rapidísimo. Tenemos un pedazo de hierro. Listo. Este pedazo de aquí es hierro. Se conoce que dentro del hierro el campo magnético incide con un ángulo de 85 grados respecto de la normal a la superficie. Entonces, miren que si esta es la superficie del hierro, ¿cuál sería la normal a esta superficie, no? La normal a esta superficie sería este de aquí. Bueno, voy a tratar de dibujarlo. Lo más normal. Ya. Entonces, este sería la normal a la superficie, sería el A sub n. Lo que se sabe es que el campo magnético está incidiendo 85 grados respecto de la normal. ¿Sí? Entonces, al ojo lo voy a hacer, ¿no? Se sabe que H dentro del material aquí está en 85 grados, digamos que por ahí. ¿Ya? Así. Entonces, este sería H en el hierro. HFE le voy a poner. H en el hierro. Donde aquí hay 85 grados. Listo.
La pregunta es, ¿cómo es H en el aire? Sabiendo que alrededor de todo esto hay aire. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué esperaríamos, no? Esperaríamos que en el aire, ¿sí? Este salga con un determinado ángulo. Todavía no sabemos, ¿no? Y estaría el H en el aire. ¿Con cuánto? No lo sé. De hecho, ese es el cálculo que nos piden. ¿Cuál es la dirección de H en el aire? Y también nos dicen que si el V en el hierro vale un Tesla, es decir, ya nos dan la magnitud, ¿cuánto vale V en el aire? Sí. Em, ¿Qué necesitamos para poder resolver? En primer lugar, necesitamos saber cuánto vale la permeabilidad del aire, que ese no es problema, este sabemos que es nu sub 0, ¿sí? Pero ¿cuánto vale la permeabilidad en el hierro? ¿Sí? Entonces, la permeabilidad del hierro, la permeabilidad relativa del hierro, ¿sí? Em, Hay diferentes tipos de hierro, de hecho, eso algún momento lo vimos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan. Mm, la permeabilidad magnética, sí, dependiendo del tipo de hierro, sí, pueden tener diferentes valores. Un hierro comercial vale 1500, un hierro de acero al silicio, básicamente, vale 14.000. Si hay un tipo de hierro especial que es el permaloy, vale 25.000 y así sucesivamente. Entonces, tiene diferentes valores. Por facilidad, nosotros vamos a asumir que la permeabilidad relativa del hierro en este caso va a valer 1000. ¿Sí? Por facilidad. Entonces, hagamos el cálculo. ¿Sí? Ahora sí podemos hacer el cálculo. ¿Cómo procederíamos? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haríamos para el cálculo de la parte A? Bueno, pues hemos visto cómo es la ley, ¿sí? De refracción y básicamente me dice que la tangente de teta 1 con la tangente de teta 2, ¿sí? Vale o es igual a la relación entre las permeabilidades de cada uno de ellos. Entonces aquí tendríamos que la tangente de teta en el hierro respecto de la tangente de teta en el aire, ¿sí? ¿A qué sería igual? A nu del hierro sobre nu del aire. Sí, y de esto despejemos básicamente. La tangente de teta de aire, o básicamente teta de aire, directamente. Nos quedaría que el teta en el aire sería igual al arco tangente, ¿sí? De el teta de aire es nu sub 0, ¿no es cierto? Teta del hierro sería 1000 por nu sub 0. Y esto multiplicado por la tangente del ángulo en el hierro, que serían los 85 grados. ¿Sí? Básicamente nos quedaría igual al arco tangente, ¿sí? De la tangente de 85 sobre 1000. Y esto sí lo podemos calcular. ¿Sí? Calculadora. Me quedaría 85 grados entre para mí igual. Ya, y necesitamos la cotangente. ¿Sí? Y me da el teta en aire es igual a 0,655 grados. ¿Sí? Esto sería el ángulo con el que sale teta en el aire. ¿Qué quiere decir? Si yo estiro este que era mi vector, o que sí, era mi vector que indica la componente perpendicular a la superficie, ¿sí? En la vida real, este vector del aire prácticamente salió así.
Entonces, este sería algo así. En donde este ángulo de aquí es el ángulo de incidencia, en este caso con el que sale el campo magnético en el aire. ¿Sí? Entonces, fíjense la gran diferencia que existe cuando se cambia de medio. ¿Por qué hay ese cambio tan brusco de dirección en el campo magnético? Debido a la gran diferencia que existe entre las permeabilidades, puesto que la permeabilidad del hierro es 1000 veces mayor a la permeabilidad del aire. ¿Sí? A medida en que la diferencia entre las permeabilidades sea mayor, la diferencia entre los ángulos de incidencia también va a ser mayor. Y obviamente observen las características de los materiales. Si utiliza un material, por ejemplo, permaloy, que es 25,000 veces mayor a la permeabilidad del vacío, ¿sí? El campo magnético o la relación, ¿sí? O la dirección entre los dos campos dentro de este material que es el permaloy y en el aire va a ser muy diferente, ¿sí? Primera cosa importante. Para la parte B. Para la parte B, me dice si el hierro o si el campo magnético en el hierro, la magnitud es un Tesla, ¿cuánto vale la magnitud de B en el aire? ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos? En este caso, nosotros sabemos que las componentes normales son las mismas, es decir, B1N es igual a B2N. Yo puedo calcular la componente normal de 1 y con eso también conocer cuánto vale la componente normal de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría en este caso la componente normal en 1? ¿Sí? La componente normal en 1 no sería más que la magnitud de B1 por el coseno del ángulo con el que está incidiendo, que son los 85 grados. Acuérdense que H y B, ¿sí? Acuérdense que B es igual a nu H. Nu es un valor mayor a 0. Por lo tanto, B y H siempre tienen la misma dirección. ¿Sí? Y si me dan los 85 grados de incidencia de H, quiere decir que B también está incidiendo con 85 grados. Si yo tomo y descompongo, ¿sí? La componente normal, ¿a qué sería igual? Coseno de B, coseno de 85 grados por B. Y si quiero la componente tangencial, que sería esto que estoy pintando en azul, sería seno de 85 por B. ¿Sí? Entonces, B1T sería B1 por seno de 85 grados. ¿Sí? Entonces, básicamente el B1T, y esto va siendo igual al B2N, por lo que conocemos, vale básicamente, ¿sí? 8,716 por 10 a la menos 2 teslas. B vale 1, básicamente equivale al coseno de 85 grados. Y la componente tangencial, ¿sí? No sería más que el seno de 85 grados. ¿Sí? En este caso vale, ¿sí? 0,9962. Listo. ¿Qué me faltaría? Me faltaría calcular el B2T. Una vez que conozca el B2T, ya tengo B2N, B2T, puedo calcular la magnitud de B en el aire. ¿Sí? ¿Cuánto valdría el B2T? Bueno, pues básicamente tenemos que recordar que B, bueno, en este caso BT1 sobre nu1 es igual a BT2 sobre nu2, con lo que el BT2 no es más que el nu2, que en este caso sería nu sub 0 sobre 1000 veces nu sub 0 multiplicado por el BT1, ¿sí? Que me daría el 0,9962 sobre 1000. ¿Sí? Y esto, ¿cuánto me queda? Me queda 9,962 por 10 a la menos 4 teslas. Ya tengo, ¿sí? ¿Cuánto me quedaría ahora sí
el B en el aire. Nada más que la raíz cuadrada de lo que yo he llamado Bn2 al cuadrado más Bt2 al cuadrado. ¿Sí? Calculando esto, sería la raíz cuadrada de 8,716 por 10 a la menos 4 más 9,962 por 10 a la menos 8. ¿Sí? El B en el aire da 8,716 por 10 a la menos 2 teslas. ¿Sí? Entonces miren la gran diferencia en magnitudes. ¿Cuánto vale el B en el hierro? Vale 1 tesla. ¿Cuánto vale B en el aire? 8,7 por 10 a la menos 2. ¿Qué nos está indicando esto o qué nos está mostrando esto? Sí, nos dice que básicamente la densidad de flujo magnético en el hierro, que es un buen material magnético porque tiene una permeabilidad alta, ¿sí? Dentro de ese material la densidad de flujo magnético es muy alta, pero en el aire, que no es un buen material magnético, ¿sí? Básicamente la densidad de flujo magnético baja muchísimo, baja 2 órdenes de magnitud prácticamente. ¿Sí? Y eso es lo que sucede en los circuitos magnéticos o en los motores o en los generadores. Un generador o un motor, ¿sí? Su carcasa como su rotor están hechos de materiales magnéticos, ¿sí? De una calidad similar a esta que estamos viendo, una calidad similar al hierro, al silicio de 14.000 de permeabilidad relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un motor eléctrico? ¿Qué es lo que sucede en un motor eléctrico? ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo aquí. Esto que vemos alrededor es la carcasa del motor, ¿sí? Y lo que está aquí adentro es el rotor. Lo que ustedes ven aquí como líneas, la imagen. Ah, no, aquí estaba. Sí. Entonces, podemos ver aquí la carcasa del motor y aquí tenemos el rotor. Las líneas de flujo magnético prácticamente se concentran en la carcasa, que es hecha de material magnético de alta calidad, y también viajan por el rotor, que es también material magnético de alta calidad. Esto que ustedes ven en azul aquí son prácticamente los huecos, ¿sí?, de aire que se tiene en el rotor. Y por lo tanto, aquí prácticamente no existe, si ustedes se fijan, flujo magnético. Bueno, ¿por qué? Porque la permeabilidad magnética del vacío prácticamente vale 0. ¿Sí? Mientras que la permeabilidad magnética del rotor y del estator es muy alta, como les mencionó, del orden de los 14.000 en permeabilidad relativa. ¿Sí? Esto que sucede en la vida real y que de hecho es parte del funcionamiento de un motor, ¿sí? Nosotros vemos aquí el motor, miren, físicamente, y ustedes esto lo pueden simular en FEM y pueden ver específicamente cómo se comporta el campo magnético, sí, está siendo ilustrado con este ejemplo. Vemos que B en el aire es del orden de 10 a la menos 2 y B en el hierro es un Tesla, prácticamente 100 veces más grande. ¿Sí? Bien, preguntas respecto de esto de las condiciones de borde. Alex. Sí, Inge, buenos días. Sí, el ejercicio no nos dice, debemos asumir que este conductor es perfecto, ¿verdad? Porque ahorita trabajamos con eso. No, No. no. Porque, o sea, Les porque está no vamos a diciendo meter. que existe alguna corriente aquí. Ya, ya, ya. Ya. ¿Cuándo puede existir corriente en la interfaz? En un conductor perfecto. ¿Sí? En este caso no les está diciendo nada de una corriente. Por lo tanto, no es un conductor perfecto, es un hierro normal. ¿Sí?
Y de hecho, en este hierro no está o no existe corriente, ¿sí? Entonces, esto también lo podemos ver, esto se lo pueden encontrar fácil aquí. ¿Cómo es un transformador? Transformador en FEM. Esto, bueno, este sí se lo puede dar. Ok. Aquí tenemos un transformador, así mismo, en FEM. Esto que ustedes ven aquí de colores es el núcleo magnético del transformador y estos cuadraditos que ven aquí adentro son las bobinas por donde circula la corriente. Dentro del transformador, dentro del núcleo magnético, no circula corriente. Dentro del núcleo solo circula flujo magnético. ¿Sí? Y ustedes ven que como la permeabilidad alrededor tenemos aire y la permeabilidad del núcleo magnético es muy alta, las líneas de flujo magnético tienden solamente a fluir dentro del material magnético. ¿Sí? Y obviamente la corriente donde está circulando, circula en las bobinas solamente, en estos cuadraditos que vemos aquí. Y en este caso el programa FEM lo que está modelando es solamente el flujo magnético. No vemos aquí la corriente, ¿sí? Pero el flujo magnético queda confinado dentro de este material que tiene una alta permeabilidad, ¿sí? Esto es similar a lo que sucede con la corriente. Si nosotros tenemos un conductor y el aire y queremos hacer o transmitir corriente, ¿la corriente por dónde va? Por el material que le ofrece menor resistencia, ¿sí? Que en este caso sería el conductor de cobre. Por ahí circula la corriente, porque es el material que menor resistencia le ofrece. Acá en los materiales magnéticos pasa lo mismo. ¿Por dónde circulan las líneas de flujo magnético? Por el material que menor resistencia ofrece al paso de las líneas de flujo magnético. ¿Y cuál es ese material? El que tiene mayor permeabilidad. El aire tiene una permeabilidad muy baja, las líneas no circulan por ahí. Un material magnético como el hierro, ¿sí? Tiene una permeabilidad alta, entonces todas las líneas tienden a circular por ese material, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, esto de fuerzas ya lo pasamos. Fuerza y torque lo vimos, algo relativo de la magnetización estudiamos ayer. Acabamos de revisar lo que son las condiciones de borde, ¿sí? O condiciones de frontera. Em, bueno, este sería otro ejercicio. Creo que no es necesario que lo hagamos en este momento. Más bien, continuemos con lo que nos corresponde, ¿sí? Lo que sigue es el estudio de la inductancia, ¿sí? Recuerden lo que habíamos visto relacionado con el campo eléctrico. Sí, estaba como característica que presenta los materiales al campo eléctrico, la capacitancia. Luego estudiamos la corriente eléctrica, en este caso un campo densidad de corriente, ¿no es cierto? Sería el campo densidad de corriente, densidad de corriente. ¿Sí? ¿Y cuál sería en este caso la característica que los materiales presentan frente a este campo densidad de corriente? Ya hemos visto que se llama la resistencia. Hoy estamos estudiando el campo magnético, ¿sí? Y una forma de representar la característica de los materiales frente al campo magnético es la inductancia, ¿sí? Entonces, hemos visto las tres características prácticamente de los circuitos, que ustedes las usan cuando estudian cualquier circuito. Estudian y usan resistencia, capacitancia e inductancia. Y hemos visto ya capacitancia y resistencia. Hoy empezamos con inductancia. ¿Cuál es la gran diferencia respecto a lo que ustedes han estudiado en circuitos? En circuitos, a ustedes directamente les dicen, bueno, tienen un capacitor de 10 microfaradios, o tienen un resistor de 5 ohmios, o una inductancia de 10 henrios. Pero en sus circuitos nunca les explican cómo se calculan. Solo les dicen, tiene eso y se acabó. En cambio, en esta materia, nosotros les explicamos cómo se calculan y no solamente eso, sino que traten de entender que conociendo la forma de cálculo, también ustedes pueden hacer el diseño de estos dispositivos. Si tenían un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Por ejemplo,
que tiene una cierta separación y una cierta superficie, ¿sí? Conociendo cuál es el material o la permitividad de este material, ustedes decían, bueno, la capacitancia epsilon S sobre D. Y si yo quiero que este capacitor tenga mayor capacitancia, aumento el área de las placas o disminuyo la distancia entre ellas o cambio de material. Sí, entonces no solamente saben cómo calcular la capacitancia, sino saben cómo hacer el diseño de un capacitor. Lo mismo pasa con la resistencia, ¿no? Por el caso de la resistencia, el caso más sencillo, asumamos un conductor. ¿Sí? Entonces dicen, a ver, la resistencia no sería más que la longitud sobre la conductividad y el área, donde esto es la longitud, esto de aquí es el área y obviamente el material tiene una determinada conductividad. Si ya conocen eso, pueden definir o pueden determinar cómo lograr que este material tenga una mayor o menor resistencia o construir un resistor con las características que ustedes deseen, cambiando obviamente los parámetros que determinan físicamente el equipo. La pregunta ahora es, ¿cómo calculo la capacitancia? ¿Sí? Y si ya conozco cómo se calcula la capacitancia, también conoceré cómo diseñar un dispositivo que tenga una inductancia, perdón, determinada. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre circuitos eléctricos en donde ustedes utilizan ya directamente los parámetros y esta materia en donde ustedes los calculan y si es necesario los diseñan? Sí, esa es la diferencia y el enfoque que cambia entre cada uno de ellos. Bien, entonces, para estudiar el tema de la inductancia, partamos, antes de venir acá, partamos de lo que sucede, ¿sí? Inductancia. Bien, son las 10 en punto, ¿sí? Tomémonos 5 minutos, a las 10:05 continuamos con la materia. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, este es el momento, si no, tomémonos 5 minutos de descanso y continuamos.
Bien, entonces, estamos revisando el tema de la inductancia, ¿sí? ¿De dónde parte de la inductancia o por qué estudiamos la inductancia? Bueno, pues primero recordemos. Bien, bien. A ver, analicemos primero. ¿Qué pasa si yo tengo una espira? Vamos a tomar en este caso dos espiras. Una espira por la cual yo voy a hacer circular corriente, ¿sí? Si yo a través de esta espira hago circular corriente, ¿qué ocurre? ¿Sí? Esta espira va a producir un flujo magnético. ¿Sí? ¿Qué características, no? Si nosotros miramos el flujo magnético, si esta es la dirección de la corriente, bueno, básicamente serán líneas que, por ejemplo, estarán cerradas y, bueno, darán la vuelta, ¿sí? Si este fuera el caso. Básicamente sería algo similar a lo que estoy dibujando, ¿sí? Aquí bien tendríamos, ¿sí?, líneas de campo magnético que vienen así. E inclusive, ¿sí? E inclusive habrá líneas producidas por esta espira que abrazarán también a la espira que está acá, ¿sí? Y tendremos algunas de las líneas producidas por esta espira, sí, que estarán abrazando también a la otra espira, ¿sí? Este campo magnético, que lo voy a llamar B1, ¿sí?, es una función básicamente de la posición, ¿sí? Entonces, cuando en esta espira yo inyecto corriente, va a producir un campo magnético B1, cuya magnitud va a ser una función de la posición, es decir, mientras más alejado esté de la espira, la magnitud de B va a ser menor. Y de hecho, cuando estudiamos el dipolo eléctrico, ¿sí?, nosotros vimos que la magnitud de este campo prácticamente es igual a N sub 0 por I por D sobre 4pi R al cubo multiplicado por 2 coseno de teta en la dirección A sub R más el seno de teta en la dirección A sub teta, ¿sí? Y yo les indicaba que este campo magnético tiene básicamente esta forma, ¿no? Nos va dando líneas de flujo magnético cerradas, ¿sí? Y claro, ¿cuál era la característica? Que en el centro básicamente es como una línea recta prácticamente, ¿sí? La manera de calcular el campo magnético lo podríamos hacer a través de la ley de Biot-Savart o lo podríamos hacer inclusive utilizando el potencial magnético, ¿no es cierto? Los potenciales magnéticos escalares y vectoriales. Nosotros sabemos que esta cantidad de líneas de flujo magnético, sí, pasan a través de la misma espira, es decir, a través de la superficie interna de la espira, ¿sí? Esta superficie interna que yo la voy a llamar S1, y algunas de ellas también inciden en la superficie interna de esta espira, que va a ser S2. Y por lo tanto, una cierta cantidad de flujo magnético pasará dentro de aquí y una cierta cantidad pasará dentro de la otra espira, ¿sí? Entonces, primera observación importante en este caso, ¿sí? Prácticamente todas, ¿sí?, todas las líneas de flujo magnético, ¿sí?, que es producido por la corriente I1, ¿sí?, pasan a través de S1, ¿sí? Si esta bobina o si este espira está haciendo o produciendo este flujo magnético que está en azul, ¿sí?, todas las líneas necesariamente cortarán o pasarán a través de S1. Y yo puedo decir, a ver, el flujo que pasa a través de esta bobina debido a esta corriente que voy a llamar I1, ¿sí?, ¿a qué sería igual?
sería igual básicamente a la integral del campo magnético B1, ¿sí? Que es este campo magnético de acá, ¿sí? Punto de S1. Ese sería el flujo magnético a través de esta espira. Por el otro lado, como es el fenómeno en espira 2, en cambio, en espira 2 solamente algunas, ¿sí? Solamente algunas líneas de flujo magnético, ¿sí? De este flujo que vemos en azul, que es producido por I1, ¿sí? Pasan a través de S2, ¿sí? No todas las líneas de flujo magnético pasan a través de S2, solamente algunas de ellas, que implica que el flujo producido por la corriente 1 en la espira 2, ¿sí? Démosle nombres entonces. Esta de aquí la voy a llamar la espira C1 y esta la espira C2. ¿Sí? Entonces, el flujo magnético aquí, ¿a qué sería igual? Al mismo B1, pero ahora a través de la superficie de S2. ¿Sí? Este es a través de S1 y este es a través de S2. Es decir, la cantidad de flujo que concatena a ambas bobinas es distinta. Para la bobina 1 es prácticamente todo el flujo magnético, mientras que para la bobina 2 es solamente una parte del flujo magnético producido por la bobina 1. ¿Sí? Nosotros podríamos calcular cuánto vale B1. ¿Sí? B1, si consideramos que I1 es igual a una constante, es decir, si estamos hablando de campo magnético estable, básicamente, ¿a qué sería igual si utilizamos la ley de Biot-Sábal? Sería I1 multiplicado por μ sub 0 sobre 4pi, la integral de línea cerrada de el dl cruz a sub r sobre r al cuadrado. ¿Sí? Este sería el valor de B1 utilizando la ley de Biot-Savart y lo podríamos reemplazar aquí para poder calcular. Sin embargo, esa no es la idea. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se den cuenta de algo, que esta integral de línea cerrada solo depende de la geometría de la espira, porque me está dando un dl, ¿sí? Que sería tomar un dl alrededor de la espira, ¿sí? Y la distancia respecto de donde yo estoy calculando el campo magnético. Y adicionalmente depende del material, ¿no? Del material que está alrededor, que puede ser aire o cualquier otro. Es decir, esto de aquí, básicamente, una vez resuelto, ¿sí? Va a convertirse en una constante, ¿sí? Que es una función de ¿qué? De la geometría y del medio, ¿sí? A través del cual está circulando o a través del cual existe el B1, ¿sí? En resumen, esto quiere decir que la magnitud de B1 básicamente se convierte en una constante que la voy a llamar K1 multiplicada por I1, ¿sí? Si yo utilizo este valor de B1, ¿en qué se convierte? El flujo. El flujo básicamente, que no es más que B.ds, si K es una constante y H, perdón, I es una constante, básicamente esto se convertiría en el valor de esta constante K1 multiplicado por esta constante I1 y la integral del ds básicamente se convertiría en el área, ¿sí? En el área que sí, en el área lo voy a dejar como A, ¿no? I1 y en el área a través de la cual está circulando o a través de la cual estoy evaluando el flujo magnético, ¿sí? Nuevamente, si ustedes ven, bueno, voy a cambiar el orden, ¿sí? ¿Esto en qué se convertiría? Se convertiría en el área por K1 por I1. ¿Por qué cambio el orden? Porque el área es constante y esta constante que depende de la geometría también lo es. Quiere decir que el flujo básicamente se convierte en una constante 2 por la corriente. ¿Sí? Sería una constante por la corriente. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Implica básicamente,
lo que me está diciendo es que el flujo es proporcional. ¿Sí? El flujo es proporcional a la corriente. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Esa es la pregunta. Básicamente, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Sí? Esta constante de proporcionalidad se le ha dado un nombre. ¿Sí? Y el nombre que se le ha dado es inductancia. ¿Sí? ¿Y quién básicamente definió el valor o quién definió ese nombre, darle de inductancia? Sí, fue básicamente una de las personas que estudió el tema de teoría electromagnética. ¿Sí? En resumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estas concatenaciones de flujo 1,1, nosotros las podemos expresar como la inductancia 1,1 por la corriente 1 y las concatenaciones de flujo, ¿sí?, entre la espira 1 y la espira 2, la podemos expresar como la inductancia entre la espira 1,2, una corriente 1, ¿sí? Y claro, cada una de ellas se les ha dado un nombre, ¿no? El L11 se le denomina autoinductancia, y el L12 se le denomina inductancia mutua, ¿sí? ¿Qué otras características tiene? Bueno, como lo estamos viendo a través de esto, es una constante, ¿sí? Básicamente la inductancia podemos considerar como constante, ¿sí? Y adicionalmente, como ya hemos visto, esta constante K lleva la geometría del medio, aquí incluirá el área también, y por lo tanto esta constante seguirá incluyendo la geometría, porque el área es parte de la geometría y también dependerá del medio, ¿sí? Entonces, una función de la geometría y el medio, ¿sí? Y del lado de acá, de la inductancia mutua, también pasará algo similar, ¿sí? En el caso de la inductancia mutua, también es algo constante y asimismo será una función de la geometría y el material. ¿Qué vemos de interesante aquí? Que esta inductancia no es una función de la corriente como tal. Sí, ¿por qué? Porque al ser una constante que depende del material y de la geometría, del área y del material y la geometría, la corriente no está incluida, ¿sí? Es decir, tampoco es función de la corriente, solamente de la geometría y del medio. Y es por eso que, a pesar de que la podemos calcular a partir de esta expresión como el flujo 1,1 sobre la corriente 1, como la inductancia 1,2 como el flujo 1,2 sobre la corriente 1, ¿sí? Una vez que se realice el cálculo de la misma, ¿sí?, no va a ser función de la corriente. Y es algo similar a lo que pasaba tanto con la resistencia y la capacitancia, ¿sí? Entonces, recuerden, la capacitancia era carga sobre voltaje, o la resistencia, voltaje sobre corriente. Pero en ninguno de estos aparecía ni el voltaje ni la carga, ni el voltaje o la corriente. Simplemente dependían de la geometría y del tipo de medio, ¿sí? En este caso eran una función solamente de geometría y permitividad. En este caso eran una función, asimismo, geometría y conductividad. Y entonces, en este caso también será una función de la geometría
y en este caso de la permeabilidad, ¿sí? Del medio en donde está. Y básicamente, ¿qué es lo que está haciendo la inductancia? Nos está dando la relación entre el flujo magnético que circula o que corta al dispositivo y la corriente que está produciendo ese flujo. En ciertos casos tendrá o relacionará dos dispositivos que están unidos a través de flujo magnético, como es el caso de las dos espiras que están relacionadas entre sí a través del flujo magnético que produce una de ellas. En ese caso estamos hablando de la inductancia mutua, o si no, solamente del flujo que el mismo dispositivo produce y que pasa a través de su geometría. Sí, eso es básicamente lo que hace la inductancia. Más adelante veremos que una definición alternativa de inductancia, ¿sí?, es una medida de la energía que almacena el dispositivo a través del campo magnético. Aunque ustedes ya aquí lo pueden ir viendo, ¿no? Si el dispositivo le ponen corriente, produce un campo magnético y resulta que el campo magnético almacena energía, tal como lo hacía el campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, la inductancia es una forma de medir la cantidad de energía que está almacenando este dispositivo en su campo magnético. Sí, esa sería una definición alternativa que también la vamos a ver más adelante. Sí. Aquí hemos hecho un caso con solamente dos espiras y cada una de ellas formada por una espira nada más, ¿sí? Es decir, dos espiras nada más. ¿Qué pasa ahora si yo hago un caso alternativo? ¿Sí? Un caso alternativo y posiblemente más real. Caso 2, ¿sí? Tenemos bobinas con N espiras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora yo tengo lo siguiente. Tengo una bobina, pero resulta que esta bobina ya no tiene solamente una espira, sino que tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, por ejemplo, espiras. ¿Sí? Entonces, por aquí. ¿Sí? Entonces, pongámosle aquí que tiene N1 espiras. Y hablamos de la bobina 1. Y a través de esta bobina, yo nuevamente circulo una corriente I1. Estoy asumiendo que las bobinas están conectadas en serie, ¿sí? Entonces, N1 espiras conectadas en serie, ¿sí? Y por el otro lado también tengo la otra espira. Ahora vamos a ponerle con solamente N2 espiras. Entonces yo por aquí puedo asumir que solamente tiene N2 espiras en serie. Y esta es la bobina 2. Y a veces esto es más real, ¿no? De hecho, en los equipos, ¿sí?, motores o generadores, siempre se tiene devanados formados por varias espiras en serie, no solamente una espira, ¿sí? ¿Cuál sería el efecto? Sí, nuevamente, ¿qué pasaría? Si circula corriente por estas, ¿sí?, el campo magnético que producen va a ser lo mismo, ¿no? Viene por aquí, parte del flujo magnético vendrá por acá, de este mismo, ¿no? Parte del flujo magnético abrazará a la otra, ¿no es cierto? Y listo. Solamente que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cuánto flujo ahora está pasando a través de la misma bobina. Si yo tenía una espira,
¿sí? En una espira, ¿sí? En una espira, el flujo magnético, ¿sí? El flujo 1,1 era B1 punto DC1. Pero ahora tengo N1 espiras. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Como tengo N1 espiras, ahora yo tengo lo que se llama concatenaciones de flujo. ¿Sí? Y estas concatenaciones de flujo, ¿a qué sería igual? Al número de espiras por el flujo 1,1. ¿Sí? Si en una espira pasaba el flujo 1,1, ahora resulta que en N espiras pasará el flujo N11 multiplicado por el número de espiras que tiene el devanado. ¿Sí? Si este es el análisis, ahora la inductancia propia sería el N1 espiras por el flujo que pasa a través de una de ellas dividido por la corriente 1 que circula por todo el devanado. Por lo que es lo mismo, yo puedo definir a la inductancia como las concatenaciones de flujo sobre la corriente. ¿Sí? En donde esto de aquí se denomina concatenaciones de flujo. ¿Sí? ¿Qué es importante? Importante es que entiendan la definición de las concatenaciones de flujo. ¿Sí? Las concatenaciones de flujo hacen referencia al flujo total que circula a través del dispositivo. En este caso específico, el flujo que circula a través del dispositivo, ¿cuánto fue? Fue el flujo que circula con una bobina multiplicada por el número de espiras. O, perdón, el flujo que circula por una espira multiplicada por el número de espiras. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que todas están prácticamente ocupando el mismo espacio. ¿Sí? Esas serían las concatenaciones de flujo. Ya vamos a ver más adelante el caso de un conductor en donde queremos calcular las concatenaciones de flujo dentro del conductor, ¿sí? Y resulta que es un poquito más difícil de entender o de definir cómo se calculan las concatenaciones de flujo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Cómo nos quedaría ahora con la espira del otro lado? ¿Sí? Con la espira del otro lado, las concatenaciones de flujo en la espira 2, ¿a qué sería igual? Sería al flujo que va desde 1 hasta 2, porque en una espira, el flujo de 1 a 2, ¿a qué era igual? A la integral del B1 por el de S2, ¿cierto? En donde aquí está el S2. Si yo tengo N2 espiras acá, ¿cuánto flujo está cortando a esta espira? Bueno, las concatenaciones de flujo, el número de espiras por el flujo 1, 2. Y por lo tanto, la inductancia 1, 2, ¿a qué sería igual? A N2 flujo 1, 2 sobre la corriente 1, o lo que sería igual a L1, 2 concatenaciones de flujo 1, 2 sobre corriente 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo pongo corriente del lado de acá, I2, y apago la corriente en I1? El proceso sería similar, ¿no? Resulta que este I2 produce un campo magnético. Las líneas de flujo que produce I2 cortan totalmente a I2, pero algunas de las líneas de flujo de I2 van a cortar a I1, ¿sí? Por lo tanto, si esto ocurre, va a aparecer un L22, que no sería más que las concatenaciones de flujo 2 debido a la corriente 2. Y también va a existir una inductancia mutua ahora de 2 hacia 1, que sería las concatenaciones de flujo 2,1 sobre la corriente 2. Sí, se puede demostrar que L12 es igual a L21, pero L11 no necesariamente tiene que ser igual a L22, debido a que L22 depende solamente de N2 flujo 2,2 sobre I2, entonces depende del número de vueltas solamente de 2, que puede ser distinto del número de vueltas de 1. Entonces L11 y L22 son distintos, pero L21 y L2 y L12 siempre son iguales.
¿sí? Y esta también es la forma de medir las inductancias propias y mutuas. Ahora tal vez no le vean mucha importancia al hecho de conocer cuánto valen o cómo se miden las inductancias propias y mutuas. Pero más adelante ustedes verán transformadores, estudiarán los transformadores, estudiarán motores, estudiarán generadores. Y resulta, por ejemplo, que en un transformador se tienen 3 devanados juntos, ¿sí? Es decir, tienen 3 bobinas. Entonces, van a haber inductancias de cada una de las bobinas y inductancias mutuas entre cada par de bobinas, ¿sí? Y la pregunta para ustedes será, ¿cómo las calculo? Bueno, pues tendrán que seguir lo que se acabó de explicar aquí. Si yo quiero calcular L11, quiere decir que las corrientes en las otras 2 bobinas se harán 0 y solamente energizando esta bobina calculo LL11 y también posiblemente calcule L12 y L13. Si quiero calcular el L22, ¿qué tendría que hacer? Apagar ahora la bobina 1 y la 3 y solamente energizar la 2 y con eso calcular la inductancia de esta bobina. ¿Sí? Y así sucesivamente se podría calcular las inductancias mutuas y propias de cada uno de los devanados. ¿Sí? Entonces, antes de hacer un ejercicio, en resumen, ¿cómo sería el proceso para calcular la inductancia? ¿Sí? Entonces, miren de lo que partimos o cómo iniciamos el proceso para definir la inductancia. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Sí? Mi primer paso sería calcular B. Sí, este sería el primer caso, calcular B. Si yo tengo o me indican cómo es el dispositivo, y adicionalmente me tienen que indicar algo respecto de la corriente, cuando no me dicen la corriente, yo asumo que existe una corriente. ¿Sí? Por ejemplo, me dan solamente 2 espiras y me dice calcule la inductancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo voy a asumir que existe una corriente y que esa corriente me produce un campo magnético y lo calculo. ¿Sí? Entonces, debo calcular primero el campo magnético. ¿Sí? En determinados casos tendremos que asumir una corriente I. Y para calcular el campo magnético tenemos muchísimas opciones. Tenemos la ley de Biot-Savart, ¿sí? Podemos utilizar Ampere, podemos utilizar potenciales magnéticos. ¿Sí? Eso sería. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Luego tenemos que calcular flujo. ¿Sí? Para el caso del flujo magnético, va a depender. Si yo quiero calcular la inductancia mutua, tendré que calcular el flujo magnético sobre el mismo dispositivo. Y si yo quiero la inductancia propia o autoinductancia, tendré que calcular el flujo sobre el mismo dispositivo. Y si quiero la inductancia mutua, tendré que calcular el flujo entre los 2 dispositivos. ¿Sí? Entonces, en este caso, dependerá si calculo inductancia propia o mutua. ¿Sí? Inductancia propia o inductancia mutua. Dependiendo de cuál de las dos quiero calcular, tendré que definir el flujo que calculo. Posteriormente, ¿qué hago? Posteriormente debo calcular las concatenaciones de flujo. ¿Sí? Eso dependerá del número de espiras en la mayoría de los casos. Y en otros casos dependerá también de la geometría del dispositivo. Y asimismo, las concatenaciones de flujo, ustedes ven, dependen. Si es que tengo varias espiras, número de espiras, ¿sí? Y por lo tanto dependerá si quiero calcular inductancia propia o inductancia mutua, ¿sí? Entonces, calcular las concatenaciones de flujo dependiendo si es el cálculo de inductancia propia y mutua. Y después
sí, ya hacer el cálculo de la inductancia. ¿Sí? Básicamente, considerando las concatenaciones de flujo sobre la corriente, en donde la corriente, ¿sí?, se debe escoger la corriente que produjo el B que he calculado. ¿Sí? Porque miren que cualquiera de los dos casos, así sea inductancia propia, inductancia mutua, de la primera bobina sobre la segunda, yo calculé B1, producido por I1. Por lo tanto, en la inductancia sobre I1, y acá también sobre I1. Si fuera de la bobina 2, por ejemplo, primero calculo el campo magnético que produce la bobina 2, ¿sí? Y después defino, ¿no? Si es autoinductancia, sería las concatenaciones de flujo sobre la corriente 2, o inductancia mutua, que sería concatenaciones de flujo igual sobre la corriente 2. ¿Sí? Entonces, escoger la corriente que produjo el campo magnético B. ¿Sí? En determinadas ocasiones, finalmente, en determinadas ocasiones, puede ser necesario calcular lo que se llama inductancia por unidad de longitud. Unidad de longitud. ¿Sí? Y esto, básicamente, Henry sobre metro, y esto ya lo habíamos analizado. ¿Qué sucede con un conductor? ¿Sí? Por ejemplo, sucede que un conductor, ¿sí?, tiene una determinada inductancia. Pero resulta que cuando yo quiero comprar el conductor, ¿sí? O cuando yo quiero fabricar el inductor, no sé el cliente cuántos kilómetros de mi cable va a necesitar. Algunos necesitarán 10 kilómetros, otros necesitarán 1 kilómetro, ¿sí? Y la inductancia va a variar con la longitud. Al final, la inductancia es una función de la geometría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acostumbran los fabricantes? Dicen, bueno, aquí hay una longitud típica, por ejemplo, 1 kilómetro. ¿Sí? Y yo conozco cuánto vale la inductancia. ¿Sí? Y lo que nos dan es básicamente inductancia por unidad de longitud, expresada en henrios sobre metro. ¿Sí? Para que sea el cliente quien calcule la inductancia una vez que ya tiene definido cuánto material necesita. Entonces, por ejemplo, me dan una inductancia de 1 Henry por kilómetro y si yo compro unos 3 kilómetros para mi necesidad, la inductancia del dispositivo total será 3 Henry. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente una necesidad típica, especialmente cuando se trata de cables. Cuando se trata de comprar cables, ¿sí?, los fabricantes nos dan la mayoría de los valores, inductancia, resistencia y capacitancia, por unidad de longitud. ¿Sí? Eh, antes de continuar, revisemos algo que se llama, y aquí hacemos un ejercicio, inductancia interna y externa. ¿Sí? Miren qué ocurre, y este es el caso que les había mencionado. Nosotros tenemos un conductor, ¿sí? Digamos que este es el conductor, ¿sí? Y sobre este conductor circula una corriente, ¿sí? Sumamos que por este conductor yo voy a hacer que circule una corriente I. ¿Qué es lo que hace el conductor? ¿Sí? El conductor produce campo magnético, ¿sí? Produce campo magnético interno, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí adentro va a existir un campo magnético, ¿sí?, y a y también produce un campo magnético afuera, ¿sí? Es decir, aquí afuera, y afuera también existe campo magnético. ¿Sí?
Entonces, y sobre este conductor se pone corriente. Aquí tendremos campo magnético en la parte externa y también tenemos campo magnético en la parte interna. ¿Sí? Cada uno de ellos va a producir un campo magnético y adicionalmente un flujo magnético, ¿sí? Entonces, este campo magnético externo va a producir un flujo magnético que es externo al conductor y por lo tanto va a dar lugar a lo que se llama una inductancia externa, ¿sí? Y por el otro lado, este campo magnético interno, ¿sí? Va a producir un flujo magnético también interno, ¿sí? Que obviamente dependerá de qué tan lejos yo esté del centro del conductor. Es decir, si por ejemplo yo estoy en esta zona, la cantidad de campo magnético es menor y el flujo magnético también será menor, ¿sí? Es decir, en este caso, el flujo magnético es una función de qué tan lejos yo esté. Si yo me muevo un poco más hacia acá, ¿sí? Yo estoy abrazando más flujo magnético y si me muevo más hacia acá, estaré abrazando mayor cantidad de flujo magnético. Por lo tanto, esta inductancia, este flujo magnético interno, ¿sí? Va a variar con el radio y adicionalmente va a producir lo que se llama inductancia interna, ¿sí? Como resultado de esto, la inductancia total de un conductor es el valor de la inductancia interna más el valor de la inductancia externa, ¿sí? Y nosotros básicamente, miren que si nosotros consideramos el campo magnético externo, el valor de la corriente que nosotros debemos usar para calcular este campo magnético externo es un valor fijo, ¿sí? Entonces, para este flujo externo, aquí necesitamos la corriente total del conductor, que es un valor fijo, cuando nos interesamos solamente por el campo magnético externo. ¿Qué pasa cuando nos interesamos con el campo magnético interno? ¿Sí? A medida que nos vamos alejando, nosotros abrazamos mayor o menor cantidad de corriente, como nos pasaba cuando utilizamos o cuando analizamos el cable coaxial. Si nos vamos más lejos, la cantidad de corriente que debemos considerar es la que está aquí adentro. Si nos alejamos más, ahora será la que está acá, ¿no? Y si ya estamos muy cerca de la superficie, prácticamente estaremos abrazando toda la corriente. Entonces, ahora tendremos que considerar una corriente interna que es variable y también es una función de qué tan lejos o qué tan cerca estemos respecto del centro del conductor. ¿Sí? Este caso lo vamos a tratar de resolver en este momento y vamos a diferenciar lo que es la inductancia interna y lo que es la inductancia externa, ¿sí? Y cómo la unión de estos dos nos da el valor de la inductancia total de un conductor. Y en función de esto, inclusive después, podremos calcular el valor de la inductancia, ¿sí? De un sistema de cables o un sistema de conductores, ¿sí? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Hagamos eso. Calculemos por un lado, pongamos aquí, ejemplo. Ejemplo. Calcule la inductancia de un conductor de radio, ¿sí? De un conductor de radio B. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos por aquí el conductor. Podemos inclusive ponerle ya una determinada longitud.
Ya. Conductor de radio B y longitud L. Bueno, vamos a L minúscula para no confundirnos con la inductancia. Entonces, ¿qué tenemos? Sí. Primero, tenemos este conductor que tiene este radio B. Este radio B. Ya. Nos están pidiendo que calculemos la inductancia. Como ustedes ven, no nos dice nada de la corriente, ni del campo magnético, ni nada por el estilo. Solo nos están diciendo que calcule la inductancia del conductor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el campo magnético que produce el conductor. Y para poder calcular eso, pues debemos necesariamente asumir que a través de este conductor está circulando una corriente I. Sí, entonces ahora sí, ya conozco que a través del conductor circula una corriente I. Ahora sí, ¿no? Empiezo. Cálculo de B. Entonces puedo calcular B. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos dos sectores, ¿no? Tenemos un sector en donde ρ sea menor que B y el otro en donde ρ sea mayor que B. ¿Qué herramienta matemática voy a utilizar para el cálculo? Puedo utilizar Biot-Savart, Ampere, potenciales magnéticos. Sí, en este caso la más sencilla, miliampere. Sí. Para ρ menor que B, ¿qué me dice? La integral de línea cerrada de B sobre nu punto de L es igual a la corriente encerrada. ¿Sí? Es decir, voy a tomar una trayectoria de este tipo. Una trayectoria circular de este tipo, en donde este yo lo voy a llamar ρ. Y ρ, en primer lugar, es menor que B y puede estar entre 0 y B. Es decir, esta trayectoria circular puede ser más grande o más pequeña. Si es más pequeña, la cantidad de corriente que encierra es menor. Si es más grande, la cantidad de corriente que encierra es mayor. Entonces, dependiendo del valor de ρ, será la cantidad de corriente encerrada. Y ese es uno de los problemas que a veces deben enfrentar y se les hace a ustedes difícil de resolver. ¿Sí? Por la ley de la mano derecha, yo sé que la única componente que va a tener el campo magnético o la densidad de flujo magnético va a ser la componente en phi. Entonces, aquí voy a ponerle, ¿sí? Me quedaría que B de phi sobre nu integral de línea cerrada del dl es igual a la corriente encerrada. ¿Sí? La integral de línea cerrada del dl sería básicamente el perímetro de este círculo, ¿no? Que quedaría B de phi sobre nu, ¿sí? Multiplicado por 2 pi ρ, ¿sí? 2 pi ρ. Y esto sigue siendo igual a la corriente encerrada. Entonces voy a borrar y ahora me pregunto, ¿cuánta es la corriente encerrada en este o en esta trayectoria? Y eso ya lo calculamos. Recuerden cuando estuvimos calculando el tema del campo magnético. ¿Sí? Entonces, para calcular la corriente encerrada, ¿qué tenían lo primero que hacer? Determinar cuánto vale J. En este caso, J no sería más que la corriente sobre el área del conductor, que sería I sobre pi por B al cuadrado. ¿Cuánta es la corriente encerrada? Entonces, la corriente encerrada no sería más que J por el área
que está encerrando a mi corriente. ¿Sí? ¿Esto qué me daría? I sobre pi b al cuadrado por, ¿cuánto es el área que está encerrando mi corriente? Es esta área que está dentro del círculo que define la ley de Ampere, que sería igual a pi por rho al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tendría I por rho al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Sí? Sería I por rho al cuadrado sobre b al cuadrado, con lo que b, ¿a qué sería igual? Sería a I rho, estos dos rho se van, sobre 2pi b al cuadrado, multiplicado esto por nu, y en la dirección a su fin. ¿Sí? Ese sería mi valor de B dentro del conductor para un valor de ρ menor que B. Para un valor mayor que B, esto es mucho más sencillo, porque aquí nos quedaría B sobre nu punto dl es igual a I encerrada. ¿Sí? Este de aquí ya lo vimos, me quedaría B de phi sobre nu. En este caso, si estoy fuera del conductor y aquí fuera aire, sería necesariamente nu sub 0. Línea cerrada de L es igual a la corriente encerrada. ¿Cuánto es la corriente que yo encierro? Bueno, pues es I, porque si ya estoy aquí afuera, ahora estoy aquí afuera. ¿Sí? Por el segundo caso, estoy aquí afuera. ¿Por qué? Porque ahora este ρ es mayor que B. Con esta trayectoria cerrada, ¿cuánto encierro? Toda la corriente I. Listo. Obviamente aquí afuera, acuérdense que aquí ya está el aire, nu sub 0, mientras que aquí adentro dependerá del tipo de material que yo tenga. Si es cobre, si es aluminio, si es acero, plata, lo que sea. ¿Sí? Y entonces la corriente encerrada vale I. Respecto del signo, ¿por qué aquí lo puse positivo y por qué aquí lo sigo poniendo positivo? Porque si ustedes ven la trayectoria cerrada que yo estoy tomando, ¿sí? Lo voy a poner aquí. La trayectoria cerrada que yo estoy tomando, la dirección de la trayectoria cerrada coincide con la dirección de la corriente. Hago la trayectoria cerrada, mi dedo pulgar va hacia adentro. Y la corriente I también está yendo hacia adentro, positivo. Por eso en ambos lados es positivo. Y con esto, básicamente, me quedaría que el B phi sobre nu sub 0 por 2 pi rho es igual a I. O lo que es lo mismo, B es igual a I a nu sub 0 I sobre 2 pi rho en la dirección a su phi. Y ya tengo cálculo de B. ¿Cuál es el siguiente paso? El cálculo de el flujo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a ver el cálculo del flujo para ambos casos, ¿no? Sí, porque tengo, si ustedes se fijan, este de aquí hace referencia al B interno y este de acá hace referencia al B externo. Y ustedes ven que tienen valores diferentes. Entonces, está relacionado con el campo magnético interno y con el campo magnético externo. Y cada uno de ellos producirá su propia inductancia. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí podríamos ponerle para B interno y acá para B externo. Voy a empezar con el más sencillo, ¿sí? Y básicamente para el B externo, ¿cómo sería? Flujo es igual a la integral de B punto ds. ¿Sí? Integral de B de B punto ds. ¿Esto cómo me quedaría? Bueno, reemplazando básicamente. La integral de nu sub 0 i sobre 2 pi rho a su phi por el ds, en este caso estaría dado por un de rho de z en la dirección a su phi. ¿Sí? Un de rho que sería hacia acá
un dz hacia acá, en la dirección a sub phi, va hacia acá. Entonces estoy tomando básicamente esta superficie. Acuérdense que me interesa el flujo que pasa a través de esta superficie. ¿Sí? ¿Esto cómo me quedaría? Mi sub 0i sobre 2pi, la integral de a sub phi me da 1. El de rho sobre rho y el, bueno, aquí sería, sí, integral de z. El z, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta L. Es decir, desde aquí hasta el fondo que vale L. Y el de rho desde 0, perdón, ¿desde dónde? Desde B hasta infinito. Sí, porque estoy partiendo de aquí hasta el infinito prácticamente. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría esto? Y sub 0 y L sobre 2pi. Sí, y aquí me quedaría el logaritmo natural de infinito sobre B. Listo, entonces tomémosle hasta una cierta distancia nada más. Una cierta distancia A. Es decir, me interesa calcular la inductancia hasta un punto aquí afuera que le voy a llamar A. ¿Sí? Quiere decir que básicamente estaría como que calculando para un conductor externo que vale A. ¿Sí? Bajo esas circunstancias, esto me quedaría el logaritmo natural de A sobre B. Y este sería el valor del flujo. ¿Sí? ¿Hay concatenaciones de flujo? Sí, hay concatenaciones de flujo. En este caso no hay concatenaciones de flujo. ¿Sí? Sino que el flujo que circula por esta superficie es exactamente el mismo que las concatenaciones de flujo. ¿Sí? Es decir, esto es lo mismo que las concatenaciones de flujo. ¿Sí? Y con esto ya podríamos calcular L. ¿Sí? A, B, C. Bueno, aquí sería C, cálculo de concatenaciones de flujo. Y aquí yo sé que las concatenaciones de flujo coinciden. Y solamente por este caso, yo voy a poner D, cálculo de L, en donde L sería concatenaciones de flujo sobre corriente. No sería más que nu sub 0 y L sobre 2pi, logaritmo natural de B sobre A, y todo esto dividido por ahí. Resultado, que la L externa, aquí sería igual. Sería igual a nu sub 0 L sobre 2pi, logaritmo natural de B, de A sobre B, perdón. Logaritmo natural de A sobre B. ¿Sí? Logaritmo natural de A sobre B. Primera cosa importante. La inductancia, ¿de qué depende? De la longitud, de los radios y del medio. Es decir, depende de la geometría y del medio. No depende de la corriente. ¿Sí? Y depende, obviamente, de la longitud. Nosotros podríamos calcular la longitud, la inductancia por unidad de longitud y nos quedaría solamente en sub 0 logaritmo natural de A sobre B sobre 2pi. ¿Sí? Bien, vemos hasta ahí. Mañana vemos qué pasa con la parte interna, que es la más complicada. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Bueno, no, el día de mañana. Nos vemos de aquí la próxima semana. Terminaríamos con el tema de inductancia y una vez energía y con eso terminamos este capítulo. Pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Gracias, Ángel. Hasta luego. Edison. Sí, profe, buenos días todavía. El examen, la prueba de la próxima semana iría hasta fuerza magnética y torque, o lo de torque no iría. Iría solamente el capítulo de campo magnético. Fuerza magnética no iría. No, el capítulo de campo magnético o el tema de campo magnético, que sería el tema anterior. Estamos ahora en el tema 8, que es fuerza magnética. El Dale. tema 7 era solamente campo magnético. Todo eso iría.
Ya, profe, gracias. Ya.